Bienvenidos a otro episodio del Quinto Humor. Hoy hemos entrevistado a José Ramón Paño. El mismísimo Darwin estaría orgulloso del capítulo de hoy, ya que va sobre la resistencia a los antibióticos. Una amenaza presente, poblacional, y por eso queremos concienciar a toda la población y dar más información acerca de los antibióticos para que lo tengáis más presente. Así que, Julia, dentro vídeo. El Quinto Humor. El Quinto Humor. El Quinto Humor. El Quinto Humor. ¿El quinto de qué? Un podcast humano para personas humanas. Pues nada, yo creo que siempre solemos empezar un poquito el tema con la pregunta que abarca un poco el tema, que en este caso sería, ¿qué son los antibióticos? Bueno, pues los antibióticos son sustancias que tienen una propiedad, y la propiedad es o de impedir que los microorganismos, en concreto las bacterias, crezcan o matarlos, ¿no? Y que por esa propiedad se pueden utilizar para prevenir o para tratar infecciones. Hay algunos conceptos que a veces se mezclan. No pasa nada, porque tampoco hace falta ser estricto del todo, ¿no? Pero el concepto amplio es el de antimicrobiano, porque sirve para tratar distintos tipos de microbios, bacterias, virus y hongos. Y el antibiótico es un término más restringido que se refiere a las bacterias. Digamos, claro, que antibiótico y antibacteriano más o menos sería lo mismo. Vale. Y por hilarlo ahora un poco con las resistencias, que eso es el tema concreto de hoy, leíamos en la OMS hace un poco, preparando un poco la entrevista, que decía la OMS: la resistencia a los antibióticos es una de las mayores amenazas para la salud mundial. Sí. Y la pregunta sería aquí, ¿por qué? No te lo esperabas. Bueno, creo que desde nuestro ámbito, que estudiamos la medicina, sí, pero desde el público general yo creo que no es algo que llame mucho la atención. Claro, para poder responder esa pregunta hay que recordar qué valor tienen los antibióticos, para qué sirven, ¿no? Entonces, desde luego, los antibióticos, junto con el progreso de la sociedad, el desarrollo social, las medidas de higiene, pero los antibióticos contribuyeron mucho, hicieron que determinadas infecciones que antes mataban a muchas personas, eran la principal causa de muerte del ser humano, dejaran de serlo. Y esto tiene un grandísimo valor. ¿Cuántas medicinas curan para siempre? Pocas. Los antihipertensivos no curan, porque la hipertensión no se cura, la diabetes no se cura con medicina, se trata, pero no se cura. Sin embargo, los antibióticos son capaces de curar enfermedades, y eso es un grandísimo poder y un grandísimo valor. Y hay un valor añadido de los antibióticos, y que va más allá de esto, que ya tenía muchísimo, y es que permiten prevenir y tratar las infecciones que derivan del progreso de la medicina. Es decir, cada vez se hacen técnicas más difíciles, cada vez se tratan bajando las defensas de los pacientes para evitar determinadas complicaciones o para matar células tumorales. Entonces eso tiene un riesgo de infección. Si no pudiéramos prevenirlas y tratarlas bien, esa técnica, ese procedimiento, igual no compensaba. Entonces, la ventaja o beneficio primero, indiscutible, y el segundo, colateral, que hace que vuestra vida sea más complicada como estudiantes de medicina, porque tenéis que estudiar mucho más, ¿vale? Entonces, hay un problema aquí, y es que como todas las personas vivas en este momento, prácticamente casi todas, han nacido en una época en la que los antibióticos estaban disponibles para tratar estas infecciones, pues hemos dado por supuesto este valor como algo natural y que nos acompaña y nos ha acompañado desde siempre, y no ha sido así. No ha sido así. Es que la primera vez que se usaron fue en la Segunda Guerra Mundial, en 1940. Sí. Yo lo estaba leyendo por ahí, porque en 1920 fue cuando Fleming... Es como que era un poco sucio, ¿no? Y como que... Accidentalmente un hongo empezó a crecer. El concepto de serendipia. La serendipia es la casualidad. La casualidad no existe. O sea, la casualidad hay que aprovecharla. Eso da para otro podcast. Claro, por supuesto. La serendipia hay que aprovechar y tener curiosidad. ¿Y por qué esta placa que tenía un estafilococo alrededor de este moho ya no crece? En vez de tirar la placa a la basura y decir, vaya por Dios, se me ha contaminado el cultivo, qué pena, ¿por qué? Y de ahí, en teoría eso es lo que dice la leyenda, ¿no? Sí. Que de ahí surgió la idea de que ese moho podía producir una sustancia antiestafilocócica. Y el desarrollo de esa idea, pues dio lugar al inicio de la penicilina, penicillium. Yo creo que eso fue en los años 20, no sé si creo que fue un poco más adelante, 1928. Creo que 28. Y no se pudo empezar a utilizar, o no se utilizó en práctica clínica hasta más adelante, en 1940,
40 probablemente, no estoy seguro, por ahí sería, como has dicho tú. Y una de las razones por las que no se podía utilizar en práctica clínica, aparte de pues porque las ideas hay que desarrollarlas y hay que hacerlas, era porque no había cantidad suficiente como para poder administrar a un paciente. Y de hecho, uno de los primeros pacientes que recibió penicilina fue un oficial de policía o algo similar, constabulary, en el Reino Unido, que se había hecho una herida con un rosal y se le había infectado. Y era una infección que iba mal en la zona de la cara. Y probaron la penicilina y el hombre mejoró muchísimo. Pero se quedaron sin penicilina. ¿Y sabes lo que hicieron? Fueron a coger la orina del paciente. Porque la penicilina se elimina por la orina. Y para aprovechar hasta la última gota como líquido que contenía penicilina. Para de ahí luego generar más. Para recuperar la penicilina. Es claro. No, está muy bien, está bien pensado. Pero falleció porque al final no se pudo controlar la infección. El principal problema y uno de los principales problemas fue la dificultad para la producción en cantidades suficientes. Sí. Hay otro héroe de los antibióticos que es Florey. Florey era farmacéutico, yo creo que también trabajaba con Fleming, no estoy seguro del todo. Yo creo que escaparon del Reino Unido al principio de la Guerra Mundial y llevaba escondida, dice la leyenda también, en el abrigo las esporas de la penicilina, y gracias a Florey y a la idea de cómo podíamos producir más, lo que lo hizo útil. Y de hecho fue en la Guerra Mundial también, bueno, pues ya sabéis que cuando algo es escaso hay que decidir en qué se usa, ¿no? Y dicen también que había que elegir para qué lo usamos, para curar las heridas de las personas que están infectados en combate o para tratar las infecciones de transmisión sexual, la sífilis y la gonorrea de los combatientes que todavía pueden pelear, ¿no? Y que hubo dilemas ahí, Churchill intervino, pero eso ya lo tendría que estudiar un poco más detalladamente, ¿no? Fijaos, el valor que veían de esto los que no conocían los antibióticos. Ya. Ellos, ostras, algo que puede curar infecciones. Claro, de repente un tratamiento milagroso. Claro, y entonces tú lo valoras. Es que incluso... Tú lo valoras. Yo ahora, por ejemplo, la inteligencia artificial, que la estoy probando, le digo, lo que veo que esto puede hacer es increíble. Es increíble. Probablemente dentro de 10 años la gente lo vea como algo normal. Pero ahora yo, la sensación que tengo es que es un paso adelante importante. Por el tema de los antibióticos, los que los vieron venir, vieron lo que aportaban. Y lo valoraban más que nosotros. Es que a mí, de hecho, en la Sociedad de la Nieve me sorprendió que uno se muere de una infección, de un corte en el pie. ¿Sabes? Fue como sorprendente. Pero lo que dices tú, en la Segunda Guerra Mundial seguramente es que eso era algo que pasaba todo el rato hasta que se introdujo la penicilina en un primer momento. Sí, las heridas de guerra, las gangrenas... Un rosal que te corta. Sí. Y siendo un poco, porque las resistencias en general como concepto yo creo que es un proceso natural, ¿no? Del uso de los propios antibióticos se generan las resistencias. ¿Qué es lo que ha pasado desde que empezamos a utilizarlas en la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy? ¿Qué uso indebido ha habido? ¿O qué factores ha habido? La resistencia es un problema complejo, la resistencia de los antibióticos. Hay problemas sencillos. Por ejemplo, hacer un café. Vale. Hacer un café, escojo la cápsula, le doy al botón y ya está. Hay problemas complicados. Por ejemplo, mandar un hombre a la luna. Mandar un hombre a la luna es complicado, pero todo es predecible. Si tú das los pasos correctos en el momento adecuado y tal, el hombre irá a la luna y llegará al punto exacto donde tú quieres que llegue. Y luego hay problemas complejos en los que intervienen muchos factores a múltiples niveles y de una manera imprevisible. Y ahí no sirven ni recetas, ni algoritmos, ni nada. Ahí esto requiere de una cooperación y un abordaje integral, etc. El problema de la resistencia a los antibióticos es así. El uso de los antibióticos influye, pero no es el único factor que influye. Además, no influye solo en lo que hago yo como médico, sino que influye también lo que hace el veterinario, lo que se usa para que los tulipanes no tengan plagas, y además todo está interconectado entre sí. Y además no solo es el uso de antibióticos, sino es la propia transmisión de otro ser vivo, porque es que tenemos otros seres vivos, las bacterias, que se mueven y que se trasladan el problema de la resistencia a los antibióticos. Y la cantidad de variables que se pueden convierten el problema en que sea complejo. Entonces es una de las primeras cuestiones del problema. Es un fenómeno natural. Fleming no lo inventó. Fleming lo descubrió. Y lo descubrió porque un hongo se defendía de un estafilococo.
Y es legítimo que el estafilococo se defienda del hongo. Ley de Darwin, casi. Exactamente, es darwinismo. Entonces, desde esa lógica, las cosas pasaban en la naturaleza a la velocidad y a la escala a la que pueden pasar cuando están las cosas en entornos más o menos naturales, ¿no? Sin que mediemos nosotros en ello. De hecho, hay unas cuevas en Nuevo México, creo que se llaman las cuevas de Lechuguilla, que no había entrado un ser humano ni ningún producto del ser humano en miles, ni nunca había entrado. Y sin embargo fueron ahí, cogieron sustancias y encontraron bacterias que eran resistentes a antibióticos que estamos usando ahora en medicina. Por lo mismo que os digo, en la naturaleza eso pasa, pero eso pasa desde hace mucho tiempo y se queda ahí encapsulado. Pero claro, ¿cómo? O sea, la acción del hombre, entre otras cosas, luego la medicina es una parte de la acción del hombre, pero la ganadería es otro, los viajes es otro, las transferencias. Produce una mezcla que altera el ecosistema tranquilo, por decirlo de alguna manera, de las cuevas de Lechuguilla, por ejemplo. Vale. Y esto es un poco un paradigma de One Health, de una salud. Es decir, no podemos compartimentalizar, especialmente por ser un problema complejo, no podemos compartimentalizar el problema. Y también es una de las tragedias de esto. Es decir, nadie tiene la agencia suficiente para arreglarlo. Claro. Porque no es que el médico ponga... No, es que es una mezcla de múltiples circunstancias. Eso requiere cooperación y coordinación. ¿No crees que, sin embargo, sí que se sectoriza o se compartimentaliza un poco? Porque sí que lo que yo creo que más se oye en la sociedad es: no, el antibiótico te lo tienes que tomar de principio a fin. No cojas prestado antibiótico de otras personas, no te lo tomes en la prescripción médica. Como que se intenta hacer mucho hincapié en que tiene que estar dentro de esos márgenes que el médico prescribe la toma de los antibióticos, porque esa toma incorrecta o no terminar la dosis, por lo que fuera, es lo que deja bacterias vivas que luego pueden generar las resistencias. Cuidado, estamos ahí entrando en un terreno ahí peliagudo. Entonces, punto 1. El concepto de One Health es cierto y aplica a la resistencia a los antibióticos. Y tenemos que tomar enfoques globales, coordinados, cooperativos, intercambio de información, intersectorial, etc. ¿Vale? Pero también hay que decir que el epicentro de la resistencia a los antimicrobianos y del que tiene repercusión sobre la salud humana está donde más intensidad hay de uso de antibióticos y de cuidados sanitarios, que es donde más vulnerabilidad hay en las personas y donde más oportunidades de transmisión hay. Y ahí seguimos teniendo que focalizarnos más, ¿vale? Sobre todo para preservar la salud. No podemos olvidar que hay problemas a otro nivel, pero no por dedicar más recursos vamos a restar recursos e intensidad donde está el epicentro del problema. O sea, no vamos a solucionar el problema nosotros como sanitarios, pero sí que es un foco muy importante para nosotros. Es muy importante. Tenemos que incidir mucho en hacer las cosas muy bien en todos los sentidos, tanto en el uso de antibióticos como en la prevención de las infecciones. Medidas básicas, tenemos que incidir mucho en ese sentido. Luego, el concepto de finalizar el ciclo de tratamiento antibiótico es una simplificación de la realidad que llega muy bien a la cabeza de las personas, pero tiene una serie de limitaciones. Entonces, en general, hemos aprendido que hay un principio, que es otro dogma, que también tiene sus limitaciones, que cuanto menos duren los tratamientos antibióticos, mejor. Dentro de lo posible, dentro de lo que hemos demostrado en un ensayo clínico o en un estudio clínico, que es suficiente. ¿Vale? Y tradicionalmente hemos tratado con infecciones más tiempo de lo necesario. Tratamos 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 días, 10 días, 20 días. Son múltiplos de 7. Esa unidad de 7 son los días de la semana. Eso no es una unidad científica. Eso lo decidió un César romano, de que la semana tenía 7 días. 5 y 10 son los dedos de la mano. Eso no es muy científico. Entonces, la duración de los antibióticos en general no se ha determinado de una manera especialmente científica. Se ha avanzado mucho en los últimos años y se han encontrado evidencias de que muchas infecciones no complicadas, incluso algunas que requieren hospitalización, se pueden tratar 5 días o 4 días. Entonces, en general, tenemos que tener el mensaje de cuanto menos, mejor. ¿Vale? Si como médicos iniciamos un tratamiento antibiótico en un paciente
ante una sospecha suficiente de infección en un determinado momento, en el que es mejor empezar que esperar a confirmar, si cuando pasan 1, 2 o 3 días y llego a la conclusión de que no estaba infectado el paciente, es mejor suspender el antibiótico. Y terminar la dosis. Sí, porque ese antibiótico no va a tratar ninguna bacteria, puesto que tú piensas que no estaba infectado. Dices, no está infectado. ¿A quién estoy beneficiando tratando de este paciente? Claro, No estoy tratando. Y ese antibiótico está haciendo efecto en el laboratorio de la resistencia a los antibióticos, que es la microbiota que yo llevo. Realmente, que sí, primero, que en general hay que intentar acortar la duración de los tratamientos antibióticos hasta las cifras que los ensayos clínicos, estudios clínicos nos permiten. Y si hemos iniciado pensando que hay una infección, porque no podíamos retrasar, creíamos que no era bueno para el paciente retrasarlo, y llegamos a la conclusión de que está infectado, es mejor no continuar. ¿Qué papel juega la microbiota exactamente aquí entonces? La microbiota. Yo he dicho que la microbiota es el laboratorio de la resistencia a los antimicrobianos, entre comillas. ¿Por qué? Es una exageración, pero así se reflexiona. El antibiótico no es selectivo. No actúa solo contra la bacteria que está produciendo la infección. Actúa contra las bacterias sensibles allá donde estén y llegue el antibiótico. Y llegan al tubo digestivo, que es donde tenemos la mayor concentración de bacterias, de microorganismos. La mayoría son comensales y no causan enfermedad. El uso de un antibiótico lo que hace es Darwin, otra vez. ¿Qué hace? Selecciona. Se carga las más. Selecciona a las que son resistentes al antibiótico. Entonces cambia las bacterias que están en tu microbiota intestinal. Sí, cambia las bacterias que están en la microbiota intestinal. Esto es transitorio, vale. No es definitivo, pero eso es transitorio. Entonces te selecciona y aumenta la proporción de bacterias que son resistentes al antibiótico. Como algunas de las infecciones que tenemos están producidas por bacterias que a veces son comensales, cuando hay alguna alteración de las barreras mucosas o cuando hay algún otro problema, pues entonces aumenta la probabilidad de que tengamos una infección por una bacteria resistente. Y es que además, si uno entra en contacto con una persona que está colonizada con una bacteria y tú tienes una microbiota que ha resultado de la reacción de antibióticos, tu barrera a la colonización, al forastero, al nuevo bicho que está por ahí fuera, es menor. O sea, la microbiota en tu interior en sí mismo hace de barrera a la colonización, porque en general la microbiota que es sensible a los antibióticos es más potente. Es decir, porque el antibiótico supone una ventaja competitiva. O sea, en el fondo hay cambios en esa bacteria. Entonces, la única ventaja que supone en la bacteria resistente al antibiótico es porque a las demás, porque te ha eliminado la competencia. Claro. Pero probablemente ese mecanismo que la hace resistente tenga un coste para la bacteria resistente. Y que cuando compite con bacterias salvajes, es una desventaja. Claro. Porque no lo necesita para vivir en condiciones normales. Tiene un coste. Claro. Qué curioso. Solo se beneficia, es una simplificación. Sí. Esto es una simplificación, pero solo le beneficia ese rasgo, que puede haber sido una casualidad, una mutación que le ha salido, solo le beneficia cuando hay un antibiótico. Cuando no hay un antibiótico probablemente le perjudique, porque algo ha cambiado del resto. ¿Entendéis? Entonces, y en ese momento, o sea, cuando ya eliminas el antibiótico del medio, la microbiota vuelve a la normalidad. Eso es. Sí. Vuelven a la normalidad. En teoría sí, porque tienden más, o sea, es decir, porque tienden a ser más exitosas que las recetas de Y antibióticos. un uso prolongado de los antibióticos podría tener una repercusión más allá de que luego la microbiota, pues, por ejemplo, no se pueda recuperar. Bueno, esto es muy difícil de demostrar. Es muy difícil de demostrar porque esto es muy difícil, es difícil de demostrar. Pero hay quien dice que sí que podría haber efectos a medio plazo, sí. Y en ese contexto de microbiota, los probióticos que hoy en día están bastante de moda, ¿qué papel jugarían? Pues la evidencia de que jueguen un papel positivo es baja. Y es baja. Hay cosas que tienen muy buena pinta, que son plausibles y tienen buena venta. Vale. Una cosa es que las cosas tengan sentido y otra cosa es que funcionen. Un poco de que como pensamos que las cosas funcionan como si fuesen piezas de un dominó y que luego vemos un resultado... Tú ves lo que ves, claro, pero no ves lo que no sabes. Claro. Entonces, todo lo que ves, unes los puntos, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pero los que no ves o no sabes, no los puedes unir. Entonces hay que tener mucho cuidado con
lo que suena bien, la narrativa. La narrativa es muy poderosa, que os voy a decir a vosotros que os dedicáis al podcast. La narrativa es poderosa, pero es peligrosa también. Vale, volviendo un poco a las resistencias, saliendo un poco del intestino, ¿qué consecuencias tienen las resistencias hoy en día en nuestro entorno pues, económico, hospitalario y eso? ¿Qué repercusiones? Bueno, espera, antes de que contestes, por poner en contexto, del 1 al 10, por decirlo así, ¿en qué punto de peligrosidad, siendo el 10 como una situación ya extremadamente peligrosa de resistencia máxima a los antibióticos, ¿sabes? ¿En qué punto más o menos estamos actualmente, tú crees? Es una pregunta muy difícil. Digamos, si el 10 es como la época en la que no había antibióticos, probablemente estemos en un 3 o un... O sea, es que el problema afecta diferentemente a distintas personas y en distintos entornos. Ya, sí. Tú me dices, ¿a ti cómo te está afectando? A ti ahora en este momento te está afectando poco. A un paciente trasplantado hematológico en un hospital donde tenemos bichos, muchísimo, le puede cambiar la vida. Entonces, esto es como cuando el COVID y la gripe, no, es que solo afecta a la gente que tiene factores de riesgo, ¿no? Cuando dan esos mensajes, ¿no? Ese mensaje tranquilizador de si no tienes factores de riesgo, no pasará nada, pobrecito el que tiene factores de riesgo, macho, es nuestro familiar, es nuestro conciudadano, es nuestra persona, entonces hay personas a las que les está afectando mucho. Es verdad que, aunque ahora lo que os está afectando a vosotros es bajo, en este momento es poco probable, pero sí, imagínate que tú haces algún deporte. Voy a ir a correr. Vale, pues no tiene mucho riesgo. No me vale. No tiene mucho riesgo. ¿Y tú? Yo qué sé, al gimnasio. Bueno, a saber si eso tiene mucho riesgo. No, si te haces una fractura, te operan y se infecta, por lo que sea, el riesgo es bajo de que se infecte. El riesgo es bajo. Menos de un 2% en general. Pero si se infecta. Entonces, el nivel ya no es el 2 general que tienes tú, es más alto. Luego es verdad que el nivel general de la población va aumentando. Y llega un momento que este problema, como el cambio climático, es una cosa que, al ser complejo, al interaccionar muchos factores, y como la velocidad, o sea, va a una velocidad, va acelerando un poquito, luego parar el tren es complicado. Entonces, ¿cómo mides ese riesgo del 1 a 10? Cuando estemos en el 7... es que eso ya es el máximo casi, por decirlo de alguna manera, porque darle la vuelta es muy difícil. No hay una solución única para este problema, 1. 2, ninguna de las soluciones va a ser rápida. Entonces, oiga, mire, para mí la velocidad a la que se está moviendo la pelotita y el sitio en el que está en este momento supone un riesgo relevante para nosotros como sociedad, y yo creo que eso es lo que quiere decir la OMS. A lo mejor nos cuesta a título individual, yo soy como, es el COVID, yo no tengo factores de riesgo. No uso mascarilla. O no me da igual las medidas. Pues un poco ese es el riesgo. Tenemos que ver como sociedad y como la dificultad para darle la vuelta a algo que se está empezando, que está acelerando ya. Y respecto a las consecuencias que preguntábamos antes de hacer una escala, eso a nivel de la sociedad o económicas o de estancias en el hospital, repercusión sobre la sociedad en general, muy ¿cuáles difícil serían? de medir. No, pero no habría algún ejemplo que a se ver, podría... nosotros en la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas hemos hecho un estudio en el que durante 2 semanas en más de 100 hospitales españoles hemos dicho a los microbiólogos que nos dijeran a los infectólogos, decidnos por favor en qué muestras os ha crecido una bacteria multiresistente. Y nosotros vamos a ver si los pacientes en los que aparecen tienen infección o no, es decir, su médico ha decidido tratarla, porque a veces puede haber contaminación, y queremos ver si está muerto o no al cabo del mes. Establecer una relación de causalidad es muy difícil, es lo más difícil que hay en medicina. Es decir, lo que sí que puedo medir es mortalidad cruda. ¿Vale? Y sobre la base de esos 100 hospitales, esas 2 semanas, haciendo una proyección al total de hospitales españoles, y durante todo el año, pues aproximadamente se estima que hubo 30.000 muertes relacionadas, yo no digo que causadas por, sino relacionadas, en los 30 días que siguieron a tener una infección por un microorganismo multiresistente. Wow. En España. ¿Cuántas de ellas están causadas exclusivamente por la resistencia? No lo sé. Pero influyendo, pues un porcentaje no despreciable. Y respecto a los antibióticos, ¿se están investigando nuevos antibióticos o hay algo nuevo que se esté desarrollando? Seguro, sí. Pero es que el modelo de desarrollo de antibióticos es un modelo fallido. ¿En qué sentido? Compararlo con el de los tratamientos del cáncer o
con los tratamientos de la tensión arterial o del colesterol. Cuando yo investigo y descubro un nuevo fármaco para la tensión, para el colesterol, para tal, yo se lo pauto, son enfermedades muy frecuentes, las infecciones también, no hay diferencia, se lo prescribo a una persona para el resto de su vida. Ya, claro. Y sin embargo, un antibiótico que he dicho yo antes, cuantos menos días mejor. Claro. Entonces, el que se ha dejado las pestañas y la pasta para sacar al mercado un antibiótico, es que dice, oiga, mire, yo he sacado algo que cura, Así. pero los médicos lo usan poco, lo tienen que usar poco para que dure más. Pero lo tienen que usar pocos días y seleccionando bien a qué personas tienen que usarlo o no. Entonces se arruinan y tienen que cerrar la fábrica. Porque dicen, oiga, mire, yo he invertido mucho dinero y no lo recupero, me he endeudado tanto que tengo que cerrar la fábrica. Y el modelo económico detrás de los antibióticos es un modelo fallido. Habría que hacerlo de otra manera. Es una decisión humana, arbitraria. Decir, oiga, mire, este modelo de investigación y desarrollo no sirve. ¿Por qué no, en vez de vender cajas de antibióticos, Sí. lo que se vende es el servicio de disponer el antibiótico? Es decir, oiga, yo no voy a ganar más dinero si usted prescribe 1 millón de cajas que si prescribe 100. Yo lo que le vendo a usted es el acceso al antibiótico que usted necesite. Claro. O sea, vendes la licencia de poder utilizarlo. Es como un aseguramiento. Oiga, yo le aseguro el antibiótico que usted necesite. No me voy a meter en si usted usa más o menos. Yo les proporciono esta herramienta. Sé que cuanto menos la utilice, que la va a querer utilizar bien. Y yo no necesito que usted venda mucho, que ponga mucho. No lo necesito. Porque usted ya me ha pagado por el hecho de poder disponer de esta herramienta. Pero es una decisión organizativa, económica. Claro. Otra cuestión, yo creo que hay distintos modelos de negocio. Se están explorando, esos modelos de negocio. Y la administración tiene que estar dispuesto a pagar por algo que no vaya a usar. Claro. Pues simplemente por la posibilidad de estar preparado por si lo necesita, quien lo necesite y dónde lo necesite. Entonces, ¿qué futuro le ves a este problema? ¿A cuál? ¿A de la existencia de los antibióticos? Nosotros, pues gracias a estos podcasts como el vuestro y todo este proceso de concienciación, igual mejor. Porque es importante hacer partícipe a la población de este problema y que sepan, o sea, la gente tiene que ser consciente de que la mayoría de infecciones tienen un tratamiento antibiótico, pero que esto no lo den por garantizado y que la única forma de que no lleguemos a una situación que comprometa a la mayoría de personas es actuando ya y a múltiples niveles. Y esto probablemente tenga un coste económico y requiera una inversión, pero es que si no, cuanto más tardemos, más va a costar. Y desde esa perspectiva, ¿qué puede hacer el usuario o el paciente para intentar ayudar a frenar esto que está sucediendo? Tiene que saber para qué sirven los antibióticos y para qué no sirven. Entonces yo creo que el ciudadano tiene que saber que la mayoría de infecciones respiratorias no requieren tratamiento antibiótico. Algunas sí. Las personas no tenemos que ir al médico por un catarro, pero hay personas que no saben distinguir bien sus síntomas a qué se refiere. Entonces tenemos que explicarles que la mayoría no requieren tratamiento antibiótico y que hay algunas que sí que lo pueden requerir, ¿no? Y hay situaciones pues que tienen que saber, pues cuando una persona tiene síntomas de una infección respiratoria y le cuesta respirar, cuando tiene dolor en el pecho o cuando está francamente mal. Entonces, sí. Y que la fiebre no siempre es indicativo. La fiebre no siempre es indicativo, ¿vale? Entonces, es un equilibrio entre la mayoría de infecciones que ocurren, no requieren tratamiento antibiótico, pero para algunas es muy importante. Entonces, claro. Tenemos que educar a la población un poco más o menos en que sepa distinguir cuál es más sí, cuál es más no, un poco, pero eso es difícil, ¿eh? O sea, por un lado, sería que la propia sociedad se conciencie un poquito. Esto es un problema. Hay urgencia en hacerlo bien porque cuanto más tardemos, más nos va a costar deshacer este camino. Por eso la urgencia está en cuanto antes actuemos mejor. Parte de la solución es que usemos mejor los antibióticos a todos los niveles. El ciudadano, el paciente, es un actor más en toda la ecuación y es importante que lo conozca y que actúe de una manera
de una manera positiva. Y se está actuando en ello, porque sé que está el PRAN, que si no me equivoco es el Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos, y luego está el PROA, que es el Programa de Optimización del Uso de los Antibióticos, del que creo que tú eres parte de las dos cosas, ¿verdad? Sí, a ver, PROA son grupos de trabajo que funcionan en las instituciones sanitarias, fundamentalmente en hospitales o en sectores de atención primaria, en el que hay profesionales que dedican parte de su tiempo o dedicar parte de su tiempo a analizar cuáles son los problemas de uso de antibiótico y las razones, o sea, ordenarlos por importancia y pensar por qué. Son con distintos tipos de intervenciones, que bien puede ser educación, bien puede ser herramientas para tomar mejores decisiones, o sea, hay múltiples acciones que se pueden hacer. Y eso existe desde hace años porque siempre ha habido profesionales que han estado muy implicados en este problema, que lo han visto, que han tenido la visión. ¿Vale? El problema es que muchos de ellos durante mucho tiempo lo han hecho a título personal y entonces la gente se agota, purna, se quemas, ya no llegas más. Es decir, lo que trata, el acrónimo PROA lo que sirve un poco es para programa, es decir, y el programa es algo institucional, esa es la transición, ¿no? Esto tiene que ser algo institucional y el tiempo que le dediquen no puede ser extra, es parte de su trabajo porque esto es importante. Entonces esto hay que intentar conseguirlo y esto está a distintos niveles, ha pedido mucho tiempo. El Plan Nacional es un plan que, como este es un problema complejo, múltiples sectores, múltiples iniciativas, que trata de coordinar todas las iniciativas que van dirigidas a mejorar el problema de la resistencia a los antibióticos. No solo el uso de antibióticos en hospitales, una atención primaria a través de los PROA, es decir, por eso los PROA son parte del plan, son parte de lo que el plan quiere estimular, sino que entran en más aspectos. Y es un plan nacional, es algo que la Unión Europea ha recomendado a los Estados miembros tener y que la OMS recomienda a las distintas instituciones supranacionales y nacionales que tengan. Y está claro que la actuación tiene que ser a nivel mundial. No vale de nada que un país esté actuando si en el resto se está haciendo lo que le da la gana. No sirve de nada, no, sirve de algo, pero es menos eficaz. Vale. No puedes decir, bueno, lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Es una frase que es así. En este caso es eso. Tú no puedes decir hasta que no lo haga todo el mundo no lo hago yo, porque entonces nunca lo va a hacer nadie. Sí, no, obviamente hay que actuar, pero la idea es que se haga a escala mundial. A escala mundial y de forma intersectorial. Al principio de la entrevista comentabas algo de que todo está relacionado al final, bueno, que todo es un universo muy complejo en todo esto y la relación que pueda tener con la ganadería. Entonces quería preguntarte si eso crees que hay algún tipo de ese uso que se hace en la ganadería de los antibióticos para que no enfermen los animales en general. A ver, la conciencia y el conocimiento que había del efecto y el impacto que tenía un ámbito de todo era mucho menor hace un tiempo que ahora. Desde que han ido aumentando las evidencias, pues se ha ido avanzando. El Plan Nacional, por ejemplo, ha conseguido grandes avances en cuanto al uso de antibióticos en el ámbito veterinario. Había un concepto que se llamaba, estoy seguro, se llamaba metafilaxis. No era profilaxis, era metafilaxis, ¿no? Que era el uso de antibióticos para que los animales engordaran más. Ya no para tratar infecciones ni tal, era, oiga. Entonces hay determinados usos que ya no se hacen y afortunadamente y gracias a la participación activa de ganaderos y de veterinarios. El uso de antibióticos ha mejorado, pero los animales llevan tantas bacterias como nosotros y se transmiten entre sí. ¿Y por qué se la transmite de una vaca a otra y no de una vaca al ganadero? También hay transmisión de la vaca al ganadero. Y si la vaca tiene una cepa de Staphylococcus aureus resistente a meticilina, pues a través del contacto, del polvo, pues se puede transmitir a los ganaderos. Y una persona que está colonizada por un Staphylococcus aureus, si tiene una enfermedad relacionada con Staphylococcus aureus, va a ser por ese Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Y si yo lo tengo y voy al hospital, pues igual se lo transmito al que está al lado. Entonces la pelotita se empieza a mover otra vez, etc. Que voy a hacer un inciso, porque a mí también hay mucha gente que me dice que cómo se transmiten cosas de infecciones, que si son por el aire, yendo así y tal. Depende del microorganismo y de la enfermedad, pero normalmente de la resistencia a los antibióticos el mecanismo fundamental es por contacto. Es contacto. Contacto. Y pasando ahora un poco a pacientes más concretos o a algún tipo de pacientes más concretos, aquellos que sufren o padecen inmunodepresión o inmunosupresión, empezando más bien por las infecciones, ¿cómo afectan a estos? Porque sí que suelen ser bacterias diferentes a los de... Son las mismas y además otras que en tu caso normalmente no suelen producir problemas. Que vamos a aclarar que esto es gente que tiene un sistema inmunitario, son unas defensas
bajas perjudicadas por la enfermedad. Pero no de esas que suben con un yogur que tipo bifidus y tal, no, que si hace algo, ese tipo de suplementos. No, son personas que están enfermos, pues bien por la propia enfermedad que supone un trastorno del sistema inmune o bien por los medicamentos que tenemos que poner para tratar otras enfermedades que como mecanismo de acción necesitan disminuir la intensidad del sistema inmune o como una consecuencia colateral afectan al sistema inmune. O sea, ¿habría que tener algún tipo de cuidado especial con este tipo de personas? Los pacientes inmunodeprimidos tienen que ser más precavidos a la hora de determinadas actividades, pues tienen que tener más cuidado con las mascotas o incluso pues no tener mucho menos contacto con los animales o son más susceptibles a padecer infecciones respiratorias de las que se transmiten por gotas o aéreas. Entonces pues probablemente en entornos cerrados o en entornos de masas te van a ir con mascarilla pues porque tienen que protegerse, son más vulnerables que los demás. Muy bien, pues yo creo, no sé si tienes alguna cosita más. Las preguntas finales. Sí, tenemos 2 preguntas finales. Sorpresa, no, pero son fáciles. Bueno, sí que nos gustaría igual, si tuvieras alguna anécdota o algún caso en concreto que hayas dicho, ojo, este caso fue espectacular por el tipo de desafío que supuso para ti como infectólogo. No recuerdo ahora, sí que yo me hice la especialidad en un hospital en otra comunidad autónoma y aproximadamente en el año 2010-2011 empezamos a ver enterobacterias productoras de carbapenemasa y en ese momento teníamos pacientes con bacteriemias y es que no teníamos ningún betalactámico para utilizar, teníamos que utilizar combinaciones de antibióticos que eran malas y realmente no la llamaría anécdota, pero la experiencia fue bastante desagradable en cuanto profesionalmente y humanamente de impotencia. Sí. Y hoy en día en ese sentido está mejor. A ver, la situación en dicho hospital es mejor de la que era antes y en Aragón no hemos tenido tanto problema con ese tipo de bacterias como tuvieron en ese contexto, en ese hospital. Y así hablando un poco de tu vida también personal, como médico, como infectólogo, una palabra que creas que defina un poco tu labor, tu profesión. Yo entusiasmo. ¿Quieres explicar por qué o lo quieres dejar? Yo voy contento a trabajar todos los días. Muy bien. Creo que es súper importante. Es lo más importante. Es estimulante, te encuentras problemas en el día a día y vas buscando soluciones. Hombre, desde luego que no todo es una luna de miel ni todo es... Por supuesto. Pero el balance en general es positivo en el sentido de satisfacción. Vale, eso ya lo final. Un mensaje que quieras enviar a la población acerca de la resistencia a los antibióticos. Algo que cale en pues la que gente. Es un problema que ya les está afectando, que las perspectivas no son buenas si no hacemos nada para contrarrestarlo. Que afortunadamente tenemos margen de mejora en muchos aspectos, pero que tenemos que actuar con determinación y que es un problema que afecta a toda la sociedad en su conjunto, que los antibióticos son un recurso muy valioso, pero que es agotable y que tenemos que entre todos aprender a gestionarlos mejor y a tener que saber valorarlos más y contribuir a que sigan siendo útiles para mantener nuestros estándares, nuestra calidad de vida, para no vivir peor que nuestros padres. Vale. Muy bien, pues... Muy bonito. Pues muchas gracias por venir, José Ramón. Espero que lo hayas pasado bien. Sí, gracias por compartirlo. Sí, me ha pasado bien. Sí. Y nada, eso, que esperemos que hayas disfrutado y gracias. ¿Y vosotros os ha gustado o no? Sí. Me parece muy interesante. Bueno, pues aquí el final del episodio. Esperemos que te haya gustado mucho. Así que compártelo si crees que hay alguien que pueda estar interesado y cualquier cosa, os escuchamos en los comentarios. Besitos.